Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por José Félix Vargas, Alison Camila Hernández, Jonathan Andrés Ramírez y quien les habla Mónica Marroquín. Les vamos a hablar sobre la política pública LGBTI y vamos a iniciar con los antecedentes. De manera histórica, la comunidad LGBTI ha sido objeto de discriminación y vulneración de derechos. La Constitución Política de Colombia establece como principio constitucional los artículos 1, 2, 5 y 13, la igualdad. Y el Estado debe promover acciones y condiciones para que esta igualdad sea real y efectiva. La protección y restitución de los derechos de la comunidad LGBTI tiene como origen el año 2006 con la creación de la política pública en contra de la discriminación durante el gobierno distrital de Luis Eduardo Garzón. Se conformaron varios comités en el que hacían parte la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y de Integración Social. Ellos eran los encargados de orientar y coordinar los procesos que tendrían como objetivo establecer la política pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital. Se crea el decreto 608 del 28 de diciembre de 2007, siendo este el marco de referencia para desarrollar diversas acciones generadas para este fin. Durante el último gobierno, el gobierno actual, se crea el decreto 762 de mayo de 2018 como política pública para la garantía del ejercicio efectivo de las personas que hacen parte de los sectores LGBTI y personas con identidad de género y orientaciones sexuales diversas. Este plan de acción o esta política pública tiene una estructura de tres ejes. El primer eje está centrado en el fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales para la atención con un enfoque diferencial. El segundo eje es la promoción de reconocimiento e inclusión de los sectores LGBTI y el tercero es reconocimiento, garantía y acceso a los derechos. Cada uno de estos ejes tiene diversas acciones estratégicas y pues está con sus respectivos indicadores. Bueno, mi nombre es Camila Hernández, yo voy a hablar sobre las definiciones poblacionales. Esta política pública está diseñada por los sectores sociales de la LGBTI. Bueno, la orientación sexual, atracción sexual o erótica de una persona por otra de su mismo género o de diferente género, o asimismo de ambos géneros, no sienten atracción por ninguno de los géneros y la capacidad de mantener relaciones sexuales y afectivas con esas personas. Bueno, vemos como identidad de género la vivencia personal e individual y género independiente del sexo asignado biológicamente. Este incluye transformaciones o no, manera de vestir, hablar, expresión corporal, etc. Bueno, conocemos como LGBTI a la categoría identitaria y política que comprende diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Bueno, conocemos como lesbiana a la mujer que siente atracción afectiva y erótica hacia otra mujer, gay, que es hombre que siente atracción afectiva y erótica hacia otro hombre, bisexual, que viene siendo la persona que siente atracción afectiva y erótica por pues ambos sexos. Transexual, individuo cuya identidad de género no corresponde a sus características externas. Travesti o travestismo se entiende como expresión de identidad de género en la que el individuo se caracteriza y asume un rol de género asignado socialmente a un sexo contrario. El transgénero, individuos que se identifican y anhelan pertenecer al sexo contrario, pero no se han sometido a ninguna intervención quirúrgica o tratamiento. Su orientación sexual es indiferente al sexo con el que se identifican o al que desean pertenecer. Intersexual, bueno, se conoce como la constitución biológica en la que un mismo individuo se presenta. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Andrés Ramírez. Les voy a hablar sobre los principios. El primer principio nos habla de la progresividad y es todo lo que se implementa en la política pública previa a una mejora progresiva de los derechos que la Constitución ha establecido para las garantías fundamentales de las personas LGTBI
o con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. La segunda es la identidad y diversidad, la cual nos habla sobre la política pública, quien toma en cuenta a las personas que hacen parte de los sectores sociales, tienen diversas orientaciones sexuales e identidades de género, lo que involucra relaciones sociales específicas y se conjugan con otros. Rasgos de identidad como raza, situación de discapacidad, nivel socioeconómico, etc. Y se deben implementar acciones para reconocer las violencias que son ejercidas a raíz de estas identidades y entender los contextos de opresión que afectan a las personas LGTBI para contribuir a superar la vulneración de estos derechos que generan desigualdad. Como tercera tenemos la equidad, la cual habla y promueve y garantiza condiciones de igualdad y justicia social. De acuerdo a este principio, la política pública adoptará medidas que prevengan y eliminen cualquier forma de discriminación, impulsando acciones interinstitucionales que garanticen la protección y prevención de las personas discriminadas y vulnerables. Como cuarta tenemos la solidaridad y es la de reconocer los sectores sociales LGTBI como de especial protección constitucional y aceptación de la diferencia con cohesión y responsabilidad. Como quinta tenemos la participación y autonomía y esta habla del Estado que debe crear condiciones para el sector social LGTBI, inicia de manera autónoma en las decisiones públicas en las que se ven afectados, promoviendo la formación de capacidades para que su intervención sea cualificada, informada y consensuada conforme a sus valores, creencias e intereses, sin el control de terceros. Como propósito tiene la promoción y garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que pertenecen al sector social LGTBI y personas con orientaciones sexuales y de identidad de género, teniendo como base de reconocimiento de igual dignidad de todas las personas LGTBI. Bueno, yo le voy a hablar de dimensiones o enfoque, derechos humanos, cláusula de igualdad y no discriminación aplicando estándares nacionales e internacionales, identifica titulares de derechos y deberes, prevención, evitar ocurrencia de violaciones y derechos humanos mitigando su materialización, neutralizando o superando las causas generadoras de riesgo, enfoque, orientaciones sexuales e identidades de género diversas, reconoce la vulneración histórica de los derechos fundamentales del sector social LGTBI, complementan condiciones diferenciales que afectan el ejercicio efectivo de derechos de las personas intersexuales. Territorial, reconoce características y particularidades de cada región en aspectos poblacionales, especiales, ambientales, socioeconómicos y diferencias de vivencias de la orientación sexual e identidad de género en el ámbito rural y urbano. Desarrollo humano. El Estado debe orientarse en generar contextos socioculturales económicos para el respeto y reconocimiento de los derechos del sector social LGTBI, buscando el cambio de imaginarios asociados y sus vivencias. Enfoque étnico. Reconocimiento de las situaciones de discriminación y violencia a personas pertenecientes del sector social LGTBI dentro de los grupos étnicos, siendo así víctimas de una doble vulneración. Enfoque etario. La vulneración de los derechos de las personas pertenecientes al grupo social LGTBI afectan de diferentes maneras de acuerdo a la etapa del ciclo vital en la que se encuentre y el posicionamiento del dicho ciclo vital. Enfoque de género. Permite una igualdad entre hombres y mujeres relacionando de poder entre ambos géneros, abordaje relaciones de género constituido a través de la historia. Enfoque diferencial. Énfasis en grupos altamente vulnerables como personas con condición de discapacidad, habitantes de calle, consumidores habituales de spa, adultos mayores, trabajadores sexuales, personas con VIH-Sida, privados de la libertad. Enfoque interseccional. Articulación de múltiples categorías identitarias para comprender cómo interactúan en la vida de las personas para intervenirlas de manera articulada. Algunas referencias y esta hermosa imagen.